que le pedía que se hiciera cargo de los pobres, de diversas maneras que nos vamos a ver ahora aquí, cuando recogían la cosecha y toda una serie de cosas. Tenían que dejar ciertos frutos, ciertas semillas, ciertas olivas detrás para que los pobres fueran detrás recogiendo eso. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Y este señor se olvidó del que tenía en la puerta, lo tenía en la puerta. Violentó la ley moral de Dios, como hacen estos señores. Violentan la sola escritura, pero si la violentas y me quitas 4 libros y dices que no tienen autoridad, y después se ha vuelto peor, porque los que te siguieron fueron peores. Y no sirve estar haciendo todos los años un culto ahí para pedir perdón. Los que tú mataste y ahogaste de esa manera, eso sale a juicio. Las almas de aquellos que derramaron la sangre están debajo del altar, pidiendo y clamando por justicia delante de Dios. Apocalipsis 6. Aparte de que el Señor lo dijo. Pero bueno, está en Apocalipsis. Para citar el versículo 1. Entre otros. Y entonces, usted violentó la ley de Dios. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso y no me visitaste. Apartaos de mí, inicuos, para el fuego eterno. Es lo mismo que ha hecho la iglesia. Entretenerse en sus bailes, danzas, celebraciones. Bueno, podrán bailar y saltar. Eso no es adoración, ni siquiera eso. Tuve hambre y no me diste de comer. Y entonces se extrañan de ver al rico en el infierno. Ay, no tenía fe. No, fe sí tenía. Era un hombre muy importante en medio del pueblo de Israel. Un hombre que se codeaba con el sumo sacerdote, los principales o príncipes de Israel, que los habían por allí, como el joven rico. Soy un príncipe. Y se codeaban con Pilato y Herodes. La creminata, eso que ustedes llaman creminata. Un hombre importante de fe. Sí, pero no practicó la justicia. A Moisés y a los profetas tienen. Obedezcan si quieren entrar. Dile a mi padre, dile a mi madre, para que no vengan aquí, que Lázaro que les advierta de este lugar. Pero si tienes a Moisés, no, así no se salvan. Bueno, eso lo dicen los de ahora. La ley no salva. Y eso de la ley y los profetas es lo que Jesús acaba de responderle a estos señores que le preguntaron tentándolo, allí en Mateo 22, tentándolo, porque eso es lo que buscaban con esa pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Eso era lo que estaban buscando, tentando. Y el Señor respondió correctísimamente, mansamente, y les dijo: amarás a Dios y a tu prójimo. Hazlo. ¿Cómo? La ley y los profetas. Eso depende de la ley y los profetas. Hazlo. Tienes un ejemplo, mira al rico. Y me sorprende muchísimo que este señor que falleció y este que quedó, el Arthur descuartizan completamente esa historia. Porque es una historia. La descuartizan. Dicen, no era salvo. No, al infierno no. Claro, como ellos son predestinados y ningunito de ellos puede ir al infierno. ¿Para qué hablas del infierno? ¿Para qué te horrorizas del infierno? Tú no vas a ir, ni los tuyos tampoco. Los que están destinados no van, según ustedes. Eso es para los mugrientos, nosotros los mugrientos, los que no estamos, los que somos, dicen, herejes. Como hizo esos mismos 2 señores hicieron con la parábola de la Virgen. Después de hablar de todo aquello, la Virgen, la lámpara, y de ahí no salían. Cuando llegaron a la parte donde se nos cuenta que Jesús vino, unas entraron y otras no, allí lo dejaron. ¿Y qué dijeron? Dijeron, bueno, falsa conversión. ¿Falsa conversión? ¿Usted ha leído lo que sigue? Bueno, lo leímos aquí.
Lo leemos aquí. Eso es Mateo 25. Mateo 25. Las vírgenes. Mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo. Ya era tarde. Les han enseñado yo a última hora me convierto, yo a última hora pido perdón. Lo que no hiciste en los 10 años anteriores o 5 años anteriores, no lo harás ahora. No lo harás ahora, no. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Como aquello de en Mateo 7, ¿no? Nunca os conocí. O sea, nunca os aprobé eso. Aquí, lo mismo, ¿no? Que no os conozco. Y entonces le dice algo que a primera vista resulta un poco contradictorio, porque les dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo que no sé? Pero ¿cómo que no sé ni el día ni la hora? Si te he estado esperando. Me vestí de novia. Me puse con las otras también de novia. Tomamos las lámparas. Porque sabíamos que venías, estabas en camino, estabas en una boda, estabas en el proceso de llegar. Ellas tomaron aceite extra, nosotras no, porque no lo necesitamos. Y nos pusimos a esperar. ¿Cómo me dices ahora que vele? Porque no sé ni el día ni la hora. No lo sabía yo y no lo sabían las otras. Tampoco. Ah, no se habían dado cuenta de esa. ¿Cuál es el problema aquí? Parecía que estaban velando y no estaban velando. Estos señores también aquí, esto lo tuercen. Dicen, no, falsa conversión. ¿Cómo que falsa conversión? Está diciendo que no estaban preparadas. E inmediatamente pasa incluso a describe la situación. Dice, no estaban velando. Como aquel rico, ¿no? El que vimos antes de Lucas 12. No se cansó de esperar. Y se dedicó, bueno, a la buena vida tranquila, ¿no? A comer, tranquilito, yo tengo mi trabajito, las tonterías estas. Y el Señor les dice, no sabéis en el día ni la hora. No estabas viviendo de acuerdo a mí, la ley y los profetas. No tomaste aceite extra, porque el aceite puede simbolizar allí algo que no vamos a discutir aquí ahora. Yo lo hago en el video de las 5 vírgenes, ¿sí? Ese Espíritu Santo puede significar, el aceite, perdón, el mismo Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se mantiene solo, ¿eh? Hay que hacer algo para que esté avivado. Solito no se mantiene, porque solito lo apagas y lo entristeces, que fue lo que pasó con ellas. No tomaron ese aceite extra que simboliza o el Espíritu y la mismísima palabra de Dios también, según la ocasión, según el contexto donde estemos. No hay mucho más, ¿eh? No hay muchas más posibilidades de interpretación en cuanto a ese aceite extra. El Espíritu Santo o la palabra de Dios, o las dos cosas, que para mí seguramente son las dos, cuando menos. Aquellas estaban luchando. Y no sirve decir, bueno, es que cabeceamos, ¿no? Las otras también cabecearon. Pero tenían algo que no hiciste tú. Nada de estos señores que han dicho, yo no me falta conversión. No, eran convertidas. Nunca se usa esa frase en ninguna parte de la Biblia, ni lo verán en los padres de la iglesia, padres apostólicos. Falsa conversión. Eso nace a partir del siglo XVI. A partir del siglo XVI nace eso. Esas frases van naciendo poco a poco. Se van elaborando poco a poco del siglo XVI hacia acá, hacia el siglo XX.
¿no? Los comentaristas, los que van estudiando, los que van leyendo, pues les parece, van siguiendo a los otros y entonces van elaborando los comentarios, van elaborando eso. Incluso hemos visto que alguna traducción interlineal la han hecho en base a lo que dijo Matthew Henry. No, es que entonces tú no estás obedeciendo a Matthew Henry. ¿Quién es Matthew Henry? Bueno, claro que lo sé. Si no, no podría hablar. No, escribió muchísimo. Pero no es Matthew Henry. Es lo que está aquí. Y se ha de escribir en base a lo que está aquí. Y el interlineal ese de poner palabras a un costado es según lo que está aquí. Y menos mal, termino con esto, que el señor Erasmo, difamado como hicieron con Casiodoro, fue el que elaboró, el que compiló los manuscritos griegos, ¿no? Él empezó esa labor, otros siguieron, Scrivener, Beza y, bueno, hoy en día Robertson. Entonces, él empezó esa labor, el señor Erasmo, pero él falleció con 69, 70 años. Y la labor de compilar, de buscar, de mejorar, de buscar manuscritos que reflejasen el original, que es una investigación que hay que estar preparadito para eso, porque no sirve hacer un cursito de griego solamente, de griego 1, griego 2, 3 y 4, ya, que es lo que hacen todos estos, que van poniendo canales y hablando de los manuscritos, lo que sí, lo que no. Una pifia completa. No son especialistas ni gramáticos. No conocen el latín, no conocen el hebreo, y no conocen el arameo, y no conocen otras cosas. Bueno, entonces, bueno, así es lo que dicen. No necesito conocer. No, claro que lo necesitas. Por eso vas engañando, porque los demás saben menos que tú, pero por aquí no puedes pasar, porque te ponemos en evidencia rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pasa eso, que el señor Erasmo fue el que compiló los manuscritos griegos e incluyó eso que rechazaron. El libro a los hebreos, el señor Erasmo y compañía incluyeron Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, y también Apocalipsis. Bueno, que estaba incluido ya desde la primera edición, ¿no? Pero es por explicarlo. Lo incluyó, porque si esa labor de compilar los manuscritos griegos le hubiese tocado a estos otros dos señores, en nuestras Biblias no estarían esos libros, porque claro, los tuvieron que incluir porque el señor Erasmo se los dio. Pero ¿y si lo hubiesen tenido que hacer? La labor que hizo Erasmo lo hubieran tenido que hacer estos otros. Dicen, no, que ese manuscrito, el manuscrito que a los hebreos, eso es para los hebreos. Aquí no va eso. Eso no es de Pablo, no es teología de Pablo, que era el problema. Santiago no habla del Señor Jesús, Santiago no habla de la salvación, sino salvación justificada por las obras. No me interesa. Y hubieran quitado, a lo mejor, eso solo lo sabe Dios en su omnisciencia. Pero a lo mejor lo hubieran quitado, o alguno de ellos, si no los cuatro, algunos. El de Hebreo casi seguro. Y nos hubiéramos quedado sin saber la grandeza de Jesús, como ya les he explicado. Menos mal, Señor. Tenemos esos libros aquí y en el orden que debemos tenerlos, más o menos. Así que eso ha sido así. Esa es la historia, que está a la mano de todos ustedes. Se ponen a investigar, se meten en los libros de Google también, a ver los que hay allí. Algunos he visto yo. Y se enteran, se dan cuenta de cómo han sido las cosas. Por eso termino diciéndole, señores, eso de la ley de los profetas, que no hemos visto nada, sino una introducción, apenas, señores, eso se corresponde. La historia del rico se corresponde de Lucas 16, se corresponde con Mateo 22, y Mateo 22 se corresponde con Mateo del 5 al 7, del 5 al 7, todo es lo mismo. Es enfocándose sobre la justicia. La justicia está basada en el decálogo, las normas,
los preceptos y los testimonios del Señor Jesús, todos morales. Por eso ese señor rico, siendo judío, siendo una persona importante en el pueblo de Israel, siendo un hombre seguramente de sinagoga o de templo, se perdió. ¿Por qué? Porque usted tuvo un solo, aunque fuese esa sola persona llamada Lázaro, usted la hubiese acogido, usted hoy no estaría donde está. Pero claro, era un bendito de Yahvé porque era rico, que es lo que piensan todos estos, ¿no? Se sientan un poquito bien y al entrar en los templos tengan una alfombra roja y un piano de cola, dicen, no, esto es el cielo, Dios está aquí. Sí, sí. Y claro, este señor rico pensaba eso también, porque eso es propio de la naturaleza, la estructura mental del hombre, que es una estructura caída, ¿no? Deforme. Y por intuición propia, ya por nacimiento, cree eso, creemos todos eso. Que si me va bien, soy un bendito de Yahvé. Claro. Y él lo creía y se sorprendió al verse allá abajo y dice, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Porque usted no cumplía con Moisés y los profetas. Y fue lo que le dijo a aquellos que le preguntaron por el mayor mandamiento de todos, y fue lo que dijo en Mateo 5 al 7, cuando empezó a hablar de lo que era el reino de Dios. Entonces, señores, lean la Biblia. Claro, leanla. Porque yo les dije, después de 42 años de investigación, y los que me queden todavía, que pueden ser muchos, miren, créanla tal cual está. Si me preguntan cuál Biblia, la Biblia que tenemos desde el siglo XVI, que está traducida de los manuscritos bizantinos, y el Textus Receptus es todavía mejor. Tendría que explicar esto, pero bueno, es mejor que todo el bizantino. Digamos que el Textus Receptus contiene al bizantino, aunque a lo mejor es al revés. Pero lo que tiene el Textus Receptus, que ha sido revalorizado, es la palabra de Dios en un 99%. Y está reflejado en castellano aquí, o si tú lees inglés o quieres compararlo, pues bueno, en la King James. Compra la King James que no esté tocada, ¿no? No haya habido una mano negra ahí que alguna cosita la cambió. La estándar o, bueno, alguna revisada, etcétera. Pero en castellano, Casiodoro de Reina, cualquier versión, 1602, 1800, hay una del 62 y del 65, 1865, la de 1909, que es la que mejor podemos comprender el castellano, o la de 1960, porque la de 1960 está salpicada un poquito por los alejandrinos. Ya veremos eso, quizá la próxima meditación la hagamos sobre eso, y les voy a demostrar eso que estoy diciendo. Vamos a poner los manuscritos uno al lado del otro, a ver, como ya he hecho en el pasado, ya lo he hecho alguna vez. Entonces, el Reina Valera, 1960. Las demás, bueno, yo siempre digo, mire, tenga la Biblia que pueda tener, para que usted vea en su casa, no en la iglesia. En la iglesia se ha de leer esta. En su casa usted puede tener otras para estudiar y también para ver cómo se deforma la doctrina. Ya hablaré de el peligro que hay en estos manuscritos que han borrado y han quitado, han puesto, y que dicen, bueno, pero no importa porque la doctrina no cambia. Cambia. Yo te lo puedo demostrar. Además que estás borrando evidencias. El diablo es muy astuto y tú estás siendo la pluma mentirosa del diablo. Cizaña, serás juzgado por esto, sabiendo que el Señor lo dijo y que el Señor se quejó a través de los profetas de aquellos escribas masoretas. No digan eso, porque en el Antiguo Testamento no había masoretas. La pluma mentirosa que inventa, incluso eso está en Jeremías, búsquenlo. El Señor siempre se ha quejado de
personas. Dios no va a impedir que eso pase, que es la otra cosa que siempre dicen. Dicen, bueno, Dios ya se encargará de... No, es tu responsabilidad, es tuya. Por eso estamos como estamos ahora, en esta apostasía, Biblias por aquí, Biblias por allá, Biblias por el otro lado, doctrinas así, doctrinas acá. Y lo que hicieron en el siglo II, III, borrando y quitando, es lo que han hecho estos, con poner al lado de ese vocablo, poner ahí, alzar. Has cambiado la doctrina del Nuevo Testamento, toda, con una sola palabra. Y tus seguidores. La has cambiado toda la doctrina. Has tenido que cambiar el versículo 6 y resulta que ese versículo 6 está esparcido por todo el Nuevo Testamento. Y si tú cambias ese versículo, el significado en el Nuevo Testamento, tienes que cambiarme también aquello a lo que esos versículos en otras páginas de la Biblia, tienes que cambiar a lo que esos versículos se refieren. Como por ejemplo las bodas. Mateo 22 también, ¿no? Tienes que cambiarlo. Y si me cambias eso, entonces no me puedes echar a las tinieblas de afuera aquel señor que el Señor sorprendió dentro de las bodas y le dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Sáquenlo de aquí. Y tiene esa misma expresión, échalos a las tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. Pero claro, si eso no es sino disciplina, entonces ¿qué estás haciendo, Señor? Cambiaron el mensaje. Bueno, cada quien es responsable. Nosotros les estamos diciendo la verdad y eso es fácilmente corroborable. Y aquí hay muchos vídeos donde hay que poner unas palabras, poner el texto, poner eso. Porque esto y el hebreo es una introducción. Bueno, lea la Biblia tal cual, créala tal cual. Se va a equivocar menos que si va siguiendo las doctrinas de todos estos señores y que el Señor les bendiga.